Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a San Justino, un mártir extraordinario que vivió en los primeros siglos de la historia de la Iglesia y que ha dejado un tesoro para la vida de la Iglesia desde entonces, no solo por su testimonio, sino por su enseñanza. Coincide esta celebración, esta memoria de este gran mártir, con el aniversario de la muerte del padre Aníbal María di Francia. Y por eso quería leerles algo sobre la vida del padre Aníbal y la relación de él con Luisa, que nos ayude a agradecerle a Dios por la gran obra que él realizó a través del padre Aníbal y que para nosotros ha tenido efectos, porque si no hubiera sido por la fidelidad y el interés del santo Aníbal María di Francia, quizás el Señor hubiera utilizado otro camino, pero la realidad concreta es que se sirvió de él y de su amor a Luisa y a la divina voluntad para que nosotros tengamos todo lo que tenemos. Así que en buena parte él, como en algún capítulo le dice el Señor, él sigue desde el cielo cumpliendo la misión. Luisa quería que, después de muchos trabajos que pasó para aceptar que se pusiera por escrito todo y que empezaran a salir a la luz las enseñanzas de Jesús sobre su divina voluntad, pues consideraba como un gran santo. Y por eso es que tenía la confianza de que fuera él el que se ocupara de toda esta publicación, además de que esto fue confirmado por el arzobispo de Trani, ¿no? En 1910 llega a Corato el padre Aníbal y dio comienzo a una serie de visitas y a una frecuente e íntima relación y contacto espiritual con Luisa, que duró 17 años, hasta el 1927, que es cuando él muere. Conocerla supuso para él un cambio trascendental en su vida, y la manifestación del querer divino fue decisiva para su espiritualidad. Muy a menudo se le podía encontrar en la casa de Luisa, de la cual fue confesor extraordinario. De alguna manera ahora hay algunas explicaciones sobre este tipo de relación en cuanto a la confesión, que quizás no sean lo que la tradición tenía considerada con los estudios que se han hecho, ¿no? Pero de todas maneras visitaba frecuentemente a Luisa y sin duda tuvo la tarea dada por el arzobispo de Trani como censor de los escritos. En los últimos tiempos de la vida de padre Aníbal, el arzobispo de Trani lo designó como director de todo aquello que se refería a los escritos de Luisa, en vistas a una publicación que el padre deseaba hacer, pero que su muerte impidió. Fue nombrado censor eclesiástico en las 3 diócesis reunidas de Trani, Barletta, Bisceglie.
En la casa de Luisa a menudo se encontraba con el santo Aníbal di Francia, se encontraban sacerdotes como el jesuita padre Genaro Bracali y el padre Eustaquio Montemuro, fundador de las Hermanas Misioneras del Sagrado Costado. Todos ellos murieron en fama de santidad. Los diferentes arzobispos de las diócesis se interesaron por Luisa y en varias ocasiones la visitaron personalmente, en particular Monseñor Leo y Monseñor Petronelli. Otros muchos sacerdotes y prelados italianos y extranjeros visitaron a Luisa celebrando ante su cama la Santa Misa, o ante ella en cama, más que ante su cama. Recordamos entre tantos a Monseñor Ferdinando Cento, primero cuando era sacerdote y después cuando fue nuncio apostólico en Venezuela y en Bélgica, posteriormente cardenal de la Santa Romana Iglesia. El santo Aníbal di Francia emprendió enseguida la publicación de las 24 horas de la Pasión. Dijimos que se había encontrado por primera vez en 1910 con Luisa, y muy pronto da la indicación a Luisa de que prepare y escriba todo ese ejercicio de reparación que ella había aprendido de Jesús a hacer, que son las horas de la Pasión, y le pide que las ponga por escrito. Así que Luisa las escribe y entre los años 1913 y 14 termina de escribir todo esto. Y el Padre tituló a estas horas El reloj de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto del reloj era algo muy propio de aquellos tiempos, porque la práctica de hacer estas 24 meditaciones correspondientes a las últimas 24 horas de la vida de Jesús en la tierra formaban parte de la piedad popular de esa parte del siglo XIX, de inicios o finales del XVIII. Esta práctica de piedad ya se había iniciado, todo este espíritu de reparación con mucha fuerza desde Santa Margarita María de Alacoque. Así que llevaba ya tiempo presente en la Iglesia el ofrecimiento como víctimas para poder tener a la justicia divina, etcétera, etcétera. Así que esta práctica le habían puesto el reloj de la pasión y él le puso el mismo nombre que se utilizaba para este ejercicio de piedad, de reparación. De este libro hizo 4 ediciones, la primera en 1915, la segunda en el 16, la tercera en el 17 y la cuarta en el 1924. Con el personal eclesiástico, con la aprobación eclesiástica y el imprimatur. Varios testigos cuentan que un día llegó el padre a casa de Luisa más contento que nunca y refirió que había llevado este libro al Santo Padre San Pío X, de quien había sido recibido varias veces en audiencia privada. El padre Aníbal estaba leyéndole una de las horas, la de la crucifixión, cuando el Papa lo interrumpió diciéndole: «No así, padre, hace falta leer de rodillas, es Jesucristo el que está hablando». Por último, padre Aníbal, como censor de los escritos, obtuvo del excelentísimo señor arzobispo de Trani el imprimatur para los volúmenes escritos por Luisa, que en aquel momento ya eran 19. El 7 de octubre de 1928 completaba la casa de las religiosas de la Congregación del Divino Celo en Corato, para cumplir el deseo del mismo santo Aníbal María di Francia. Luisa fue trasladada a vivir ahí, al convento, a la casa de la Divina Voluntad, que es el nombre que él quería que llevara esta casa en donde iba a estar Luisa, y que construyó y se ocupó de que se construyera, ya que él quería llevar a Luisa fuera de Corato, y Luisa le dijo que no, que Dios no quería eso. Así que el padre Aníbal se dio a la tarea de promover la construcción de esta casa de las Hermanas del Divino Celo en Corato, y el 7 de octubre, día de Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen del Santo Rosario, del 28, es decir, un año después de la muerte de padre Aníbal, terminada la casa,
fue bendecida y Luisa fue a vivir ahí y ahí estuvo 10 años, hasta el 1938. Así que el beato Aníbal, cuando Luisa es llevada a la casa de la Divina Voluntad, ya había muerto. Por todo esto, por esta gran tarea que hizo de hacer que se publicaran esas horas de la Pasión, de apoyar, solo Dios sabe tantos detalles en los que él habrá apoyado a que fuera asistida Luisa en el modo que fue asistida, y la tarea extraordinaria de revisar todos estos escritos, además de animar a Luisa, porque tenía Luisa la obediencia dada por sus confesores, que no eran el padre Aníbal, los confesores nombrados por el arzobispo de Trani. Y a esta obediencia Luisa siempre fue dócil, aunque con un gran sacrificio para ella. Y sin duda padre Aníbal ayudaba en este campo a Luisa cuando Luisa tenía sus resistencias y dudas por la dificultad que había en el escribir, de que todo, que no descuidara nada. Y luego tuvo con el padre Aníbal, ya que fue nombrado censor eclesiástico para los escritos y para la publicación. El padre Aníbal recibió, y hay cartas de Luisa, correspondencia entre ellos dos, en los que Luisa le dice que quizás haya cosas, o el padre Aníbal le hace notar a Luisa que a veces el modo como lo escribe Luisa no era tan claro y que podía prestarse alguna mal. Entonces ella le decía: padre, usted tiene completa autoridad, no solo por la que tenía dada por la Iglesia, sino de mi parte, para corregir lo que tenga que corregir a estos escritos. De manera que nada salga a la luz que no sea conforme a la fe y a la doctrina y a la moral de la Iglesia Católica, ¿no? Por supuesto, no había ningún error grave, sino problemas de lenguaje, de sintaxis, de ortografía. El padre se ocupaba muy diligentemente de corregir, ¿no? Así que damos gracias a Dios por esto, porque si no, no estuviéramos aquí. Así de simple es la cosa. O si estuviéramos, quién sabe qué caminos habría utilizado el Señor para que todo esto de Luisa saliera. Pero como esas son teorías y probabilidades, esas no interesan. Lo que interesa es la realidad, y la realidad es que él tuvo un lugar único, extraordinario, y se lo confirma Luisa diciéndole: él es el primer apóstol de mi divina voluntad. Así como a Luisa le escogió para ser depositaria de todo este gran tesoro, padre Aníbal fue elegido por Dios para que fuera el primer apóstol de la divina voluntad y se ocupara de todo lo que se ocupó, que fue lo que puso las bases para que hoy tengamos todo lo que tenemos, para que un tiempo después esta causa de beatificación y canonización se iniciara, y todo lo que ha pasado directa o indirectamente tiene relación con esta entrega y este amor del padre Aníbal y esta comprensión que él tuvo de la grandeza que encerraba el don de vivir en la divina voluntad. Así que le pedimos a él que desde el cielo continúe su misión con nosotros y protegiéndonos a todos los que estamos en esta tarea, para que con esa misma fidelidad y sabiduría con la que él todo este tema lo llevaba adelante, podamos cumplirlo, y cumplirlo en unidad con toda la Iglesia, con toda la doctrina, magisterio y tradición y Sagrada Escritura en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que así sea.